dárselo al pueblo dominicano es en una compra que se hizo del edificio donde hoy opera el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio pues compró en la gestión de Juan Temístocles Montaz por 31 millones de dólares, nada más y nada menos, ese edificio donde hoy opera ahí en la 27 de febrero el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Y la licitación? No aparece un proceso de licitación. No hay licitación, no hubo licitación para la adquisición de ese edificio donde opera hoy el Ministerio de Industria y Comercio en la 27 de febrero. O sea, Juan Temístocles Montaz, el precursor del neoliberalismo en República Dominicana, compró, adquirió la sede donde opera el Ministerio de Industria y Comercio por 31 millones de dólares sin hacer licitación. Pero ni que usted fuera Miguel Coco, señor. Eso se le toleró a Miguel Coco en aquel momento, porque a Miguel Coco, ¿quién se atrevía a cuestionar a don Miguel Coco? ¿Quién se atrevía a poner en tela de juicio lo que don Miguel Coco hacía? ¿Quién? Pero que lo haga Juan Temístocles Montaz esto. No, esto hay que investigarlo, porque quien hizo esto fue el único individuo que ha confesado haber recibido dinero de soborno de Odebrecht. Entonces, de entrada, eso es sospechoso. De entrada, por sospecha, solo por sospecha, hay que investigar a Juan Temístocles Montaz. Comprar un edificio por 31 millones de dólares. Estamos hablando de 31 por 3 por 6, son 18, 1.800 millones de pesos, mi hermano. Estamos hablando cerca de 1.800 millones de pesos. Se lo compraron a Freddy Pérez. ¿Recuerdan a Freddy Pérez? Ex ministro de Obras Públicas creo que INAPA, dirigió INAPA también. Freddy Pérez es un altísimo dirigente de la Fuerza del Pueblo ahora. En ese momento era del Partido Viejo, del moribundo Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Y le compraron el edificio a Freddy Pérez sin hacer licitación. No, porque ese dinero fue una herencia que recibió Juan Temístocles Montaz. Porque eso fue con dinero de su patrimonio que Juan Temístocles Montaz compró ese edificio. Porque ese edificio fue adquirido con una chequera de Temístocles Montaz, no con el dinero suyo y mío dominicanos. Por eso él no tuvo que hacer licitación. O no eso, sino porque Juan Temístocles Montaz es un padre de la patria y hay que tolerarle todo lo que haga. No, para nada. Todo lo contrario. No es un héroe. No es un héroe. No puede ser un héroe alguien que confesó haber recibido dinero de Odebrecht por concepto de soborno. El único. Y está suelto. Y está suelto. Y dirigiendo un partido político. Y opinando y hablando. El mismo Juan Temístocles Montaz, que junto a Tony Isa Conde y las demás entelequias neoliberales que han tenido este gobierno, vendieron las empresas públicas. Empresas públicas que después de ahí no han sido jamás lo mismo. La vendieron a precio de vaca muerta. La entregaron como si era patrimonio de ellos o herencia de ellos. Ese es el mismo Juan Temístocles Montaz que hoy se revela que compró ese edificio. Él era ministro de Industria y Comercio en ese momento, ¿no? Hoy se revela que compró el edificio donde opera el Ministerio de Industria y Comercio sin hacer una licitación. Se agarró la ley de compra y contrataciones públicas y ya usted sabe lo que hizo con ella. Se la pasó por donde el sol no pasa. La destruyó. Hizo lo que hacía el general Macabón con la Constitución allá en Samaná, en los tiempos de Lili. El general Macabón llegaba al Palacio Presidencial, donde Lili, a la Casa Presidencial, y le decía a Lili: compadre, préstame el libro, que voy para el baño. ¿Sabe cuál era el libro?
la Constitución y en el baño pues agarraba la Constitución y se limpiaba con la Constitución. El general Macabón, uno de los, decía que Lili gobernaba en el resto del país y él gobernaba en Samaná. ¿Sí? Eso hizo Temístocles Montaz con la ley de compra y contrataciones públicas. Entonces no hubo licitación, no hubo comparación de precios, que no aplica la comparación de precios para un monto como ese, 31 millones de dólares. Y no hacer un proceso de compra y contratación. Es que no pensaban que iban a salir del gobierno. Es que no se imaginaban que en algún momento iban a hacer oposición. Es que por su mente soberbia, altanera, no se asomaba el pensamiento de que en algún momento iban a tener que dar explicaciones. Sí, porque por la mente de algunos, yo ya mencionaba a Miguel Coco ahorita, Miguel Coco compró el edificio donde opera aduanas y fue una buena operación según los informes y todo eso, pero ahí no hubo licitación. ¿Pero quién se atrevió a cuestionar a don Miguel? ¿Quién se atrevió a cuestionarlo? Porque llega un momento en que tus cartas credenciales te dan aval para que se te tolere cosas, vamos a estar claros, vamos a estar con los pies sobre la tierra. Juan Bosch, que nunca lo hizo, pero tenía el mérito y el nivel para hacer cosas que nadie se atrevía a cuestionarle. El mismo Balaguer, el mismo Peña Gómez, cosas que uno no se atrevía a cuestionárselas. ¿Por qué? Porque eran gente que habían gastado su vida sembrándola por este país, que la sembraron por este país, que la entregaron por este país, ¿no? Y cosas así se le pasaba por encima en algún momento, una rabieta que hacían, decisiones muchas veces que tomaban que no eran la que el momento ameritaba, pero se le toleraban porque se ganaron eso. Pero un individuo que confesó haber recibido dinero de Odebrecht, como lo fue Juan Temístocles Montaz, y comprar este edificio por 31 millones de dólares, donde opera hoy el Ministerio de Industria y Comercio, sin un proceso público de licitación a través de la ley de compra y contrataciones públicas. Ahí hay otro caso, Ministerio Público. Ahí hay otro caso. Llegó el momento. Es el momento, don Juan Temístocles Montaz. Y hay que explicar esto. Y el administrador del Banco de Reserva de ese momento, que era Simón Lizardo, también tiene que explicarlo, Simón. Hay que explicarlo. Hay que decirle a la gente por qué se hizo eso. O sea, por qué Freddy Pérez recibió esos 31 millones de dólares por la venta de ese edificio que era de su propiedad en ese momento, sin haber cursado una licitación para la adquisición de ese inmueble. ¿Por qué todos estos privilegios? ¿Quién le dio esos derechos a ustedes? ¿Por qué se abrogan o se abrogaron esos derechos de pasarle por encima a la ley y a todo lo que estatutariamente y de manera reglamentaria está establecido para adquirir un bien por parte del Estado? Está pendiente y esperamos que el Ministerio Público pues accione en ese sentido. Continúa la presión.